sucediendo y consigan impunidad, y la responsabilidad es en general, porque la posibilidad de encontrar alguna manera de defenderme de esto estuvo en todas las... Yo circulé por el sistema de salud, yo circulé por el sistema educativo, yo circulé por la calle, él me llevaba a la casa de sus amigos, todo el mundo miraba para el costado. O tenían paradigmas que les impedían también ver e intervenir, que a veces nos pasa eso, que decimos, uy, vi esta situación, vi este tipo con este... No sabemos si corresponde, no sabemos cómo, decimos, bueno, no sé. Los padres saben, entonces no me meto porque los padres saben. Como si la sexualidad del niño y de la niña, la vida del niño y de la niña fuesen una posesión del padre y de la madre, y esto no es así. Entonces, por eso yo intenté en este libro explicar cómo son estos procesos de atrape y cómo se reproducen vamos a decir, por maneras de pensar y de ver acciones u omisiones de toda la sociedad, ¿no? Para que no quede en esto de, bueno, el papá y la mamá, mi papá y mi mamá, bueno, no pudieron, no importa, es una cuestión que después pudieron, por lo que fuese, pero ¿y todo lo demás? Porque en mi caso fue por situaciones específicas que vivían mis padres. Podría haber sido por la pobreza, podría haber sido por la enfermedad, podría haber sido por montones de razones por las cuales una familia puede no estar pudiendo proteger. Y pero aparte, perdón, no sé si le dijiste, no lo escuché, que tus padres también estaban en esta institución. Por eso digo, ellos estaban en esta institución y bueno, y confiaban. Sí, tampoco es que no tienen ninguna responsabilidad, no tienen una responsabilidad penal. No es lo mismo, eso yo lo trabajé mucho en mi terapia, porque una tiene miedo de decir, uy, pero si uno piensa cualquier cosa, una dice, si me esta empresa, mi mamá, qué sé yo, pensando, porque no, falta información. Y una cosa es la negligencia o la imposibilidad de cuidar, y otra cosa es la comisión de un delito. No es lo mismo. Entonces, bueno, mis padres tuvieron una falla ahí, que yo la trabajo en mi terapia también. Y hay cosas que no les quiero decir, hay cuestiones para pensar y todo, pero no es donde yo quise poner hincapié en el momento de abrir a la sociedad este problema, porque me parece que es más allá que lo tenemos que pensar. Y por último, ese fue mi proceso de escritura, fue muy reparatorio para mí publicarlo. Cada vez que alguien lo lee y me escribe y me dice te abrazo o me vi en esas páginas, o a mí también me pasó, muchísima gente me escribe o se acerca a decirme, yo también lo viví, mi sobrina lo vivió, mi vecina le pasó, bueno, muchísima gente, se sienten alojados también por esta palabra que yo pude poner. Y bueno, para mí es reparador, cada lectura es reparadora, porque cada vez que alguien lee con empatía y se encuentra en eso que yo cuento, bueno, esto va a sonar, bueno, un poco poético, pero es como vuelven a acompañarla a esa niña. Yo lo siento así, por eso agradezco cada lectura. Y bueno, el libro salió por esta editorial importante, que es Paidós, una editorial de una distribución en el país muy, muy grande. No circuló demasiado comercialmente, pero al año publicado lo seleccionó el programa de identidades bonaerenses para las escuelas, como contaba Rosa recién, las bibliotecas, los centros de formación, para una distribución gratuita, lo cual fue para mí una alegría enorme, porque era el fin del libro, ¿no? Que llegue a los lugares educativos, etc. Y bueno, finalmente a fin del año pasado, hubo un suceso muy desafortunado, no sé si ustedes están al tanto, que desde algunos sectores del gobierno cuestionaron algunos de los libros que formaron parte de este programa. Siempre, la excusa siempre es que tienen contenidos sexuales ilícitos, sobre todo señalaron dos novelas que son la Come Tierra, que Las Primas, de una niña cuya madre es víctima de femicidio aquí en el urbano, en contexto de mucha pobreza, y bueno, Las Aventuras de la China Iron, que es una especie de reescritura de Martín Fierro desde la perspectiva de la mujer, la China, de Martín Fierro, dos libros brillantes que les recomiendo leer, que tienen algunos pasajes con sexualidad explícita, como la mayor parte de la literatura que leemos. Sí, que aparte son títulos, perdón, ¿no? Que se muevan cosas que voy pensando, pero son títulos que capaz que tendrían que haber estado en otra colección.
por ejemplo, en la de ESI, ¿no? Pues también llegaron a las escuelas unas colecciones de ESI el año pasado y capaz que ahí tendrían que haber estado algunos de estos títulos. Este libro, los otros dos libros... La sociedad igual es muy... La sociedad y los medios, ¿no? Distorsionan y todo el mundo... Está bueno separar también, porque no todo lo que dicen los medios representa lo que pensamos la mayoría. Claro, pero dicen algo y todo el mundo... Y te llevó el Cometierra, y está el Cometierra, y está tal libro, y está el qué sé yo... Lo que pasa que se trabajan juntos, tanto esta colección como la de ESI, y lo mismo Infod, que tenemos mucho de ESI también. Sí. No se trabajan aislados. Hoy, bueno, tenemos la presencia de la escritora, entonces trabajamos pero si no, nosotros en distintos cafés literarios, jornadas, encuentros, trabajamos todo. Come Tierra, Las Primas, China Iron. Sí, entonces hacemos un recorrido. Este no es de ficción, pero justamente yo tuve oportunidad de conversar con el comité de expertos que seleccionó los libros, en particular, por ejemplo, Paula Bombara, que es una especialista en literatura infantil y juvenil, y ella está hace unos cuantos años investigando la no ficción para niños. Y yo tuve oportunidad de conversar con ella a posteriori de que había sucedido todo esto y enterarme que precisamente ella había insistido dentro del comité para incluir este libro en la colección literaria porque le interesaba que apareciera no solamente en ESI, donde se lee con un propósito, sino desde una perspectiva literaria la no ficción para niños, niñas y adolescentes. Es decir, había un fundamento. De hecho, los especialistas tuvieron que ir a dar testimonio ante la justicia por la selección y imagino que deben haber sido brillantes, y son brillantes y tienen muy claro lo que están haciendo. Pero digo, en la literatura, esto lo puedo decir yo también como especialista en literatura, digamos, ¿no? Lo que ha molestado en estos libros evidentemente es otra cosa, porque es muy difícil nombrar 3 o 4 escritores, desde Gabriel García Márquez hasta Jean-Paul Sartre, en los que no haya escenas de sexualidad explícita. Evidentemente lo que molestó es otra cosa. Siempre se trata del control por el sentido, de intentar controlar lo que los niños y las niñas pueden leer. Por otra parte, con respecto a ese debate, se puenteó absolutamente que los libros no fueron entregados a los chicos, sino a las escuelas, y que en las escuelas estamos nosotras y nosotros, cuyo trabajo se borra sistemáticamente. Y nosotras somos las que decidimos en función de nuestros grupos, nuestras clases, qué leemos, cómo leemos acompañadamente. Entonces, bueno, hay un montón para decir sobre eso. Se habló mucho el año pasado, en el mes de noviembre, en los medios, sobre este debate. Bueno, y esto fue lo que hizo que mi libro de pronto saliera un poco más a la luz por efecto de este cuestionamiento. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí. Yo ya El terminé. título. Bueno. ¿Cómo surgió el título? Mirá, mi agresor era poeta. Era una de las cosas que nos enganchaban, ¿no? Yo siempre escribí poesía desde muy chiquita, sigo haciéndolo, sigo dedicándome a la literatura, pero bueno, él también de alguna manera me cooptó por ese lado. Y me escribía muchísimos poemas que tengo guardados, he aportado como pruebas, algunos son escalofriantes, los guardé durante 20 años. Uno de esos poemas me lo escribió cuando yo tenía 14, poemas escritos muchas veces con mi letra, me daban las hojas. Uno de esos poemas, yo tenía 14 años y dice: si Sol no fuera tan niña, me robaría su amor como un gigante egoísta. Sigue el poema. Bueno, si Sol no fuera tan niña, en el título. Es como bastante, no sé, ¿qué les genera a ustedes? A mí me sigue dando escalofríos. Sí. No, y la segunda parte, si no fuera tan niña. Y quedó, bueno, en lugar de si Sol no fuera tan niña, lo pusimos en segunda persona: si no fueras tan niña, me robaría su amor. Sí. Y Memorias de la violencia, esto de la violencia insistió la editora Ana Ojeda, genia su trabajo también, porque ella quería que quedara claro que estábamos hablando de la violencia. Se trataba de una forma, yo en el primer título que había pensado era Anatomías de la violencia, y ella quería rescatar esta palabra, ¿no? Para entender que se trata de una forma de violencia, y bueno, Memorias porque es el género. Es algo personal. Claro, y con respecto a la foto, esta es una foto de mi archivo personal, o sea, una foto que yo guardaba de cuando hicimos el viaje de estudios a Tilcara. Yo en esta foto tengo 17 años, me la sacó una compañera de curso. Y claro, yo a los 17 años ya era alta como soy ahora, ya era, ¿ves? Pero me parece que esta foto
esa remera de Mickey, ¿ven? Ese sombrero que yo tenía era un sombrero de Indiana Jones. Que una familia amiga se había ido a Disney y me había traído ese sombrero de juguete prácticamente. Y me parece que junto con el título funciona un poco como una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es una niña? Porque una vez ve a las chicas, a los chicos, y bueno, ya físicamente por ahí tienen un desarrollo, pero todavía son casi niñas, ¿no? Entonces me parecía que estaba bueno generar esa pregunta desde lo visual, desde la propuesta de la tapa. Sí, que en 20 años la niñez, la adolescencia cambió tanto, ¿no? Porque ahora, o sea, a mí me parece que contar así una historia personal de ese tipo y que la pudieran leer un montón de adolescencias, digamos, me parece que estaría genial. Hoy en día me parece que están muy expuestos, ¿no? Capaz que hace 20 años atrás éramos más niños y más... Hoy en día, a los 17 años, bueno, yo trabajo en primaria y en secundaria, y es terrible las chicas cómo se exponen, pero... Y yo digo, menos mal que estamos en medio de la ESI, ¿no? Pero una exposición del cuerpo, una exposición en todos sentidos, se exponen. Lo que pasa es que justamente, cambio, mira, a mí con la institución a la que yo pertenecía me prohibían utilizar musculosas y shorts. Y calzas. Y en lugar de funcionar eso no funcionó de manera protectora, sino todo lo contrario. Porque el tipo de ropa que usen las chicas no es lo que las expone o deja de exponer, sino la conciencia que tengan sobre el valor de su propio cuerpo. Y eso te lo puedo asegurar, que en los contextos donde hay una moral sexual de tipo más, me sale decir represivo, más controlada, donde hay menos libertades y donde... Mi mamá, por ejemplo, se sentía segura de que yo estuviera dentro de la institución. Y cuando a los 14 años yo podría haber ido a un campamento con mis compañeros, todo, a mi mamá le parecía que era peligroso que yo me fuera con mis compañeros. Y cuando yo les pedía a mi papá y a mi mamá que me fueran a buscar a las fiestas a las 2 de la mañana para no quedarme hasta las 6, ellos estaban orgullosos porque pensaban, claro, mi hija no está emborrachándose con los compañeros. Está en un contexto religioso, cuidada, y no se pone minifaldas. Y ahí estaba el monstruo. Ahí estabas Claro. Perdón, ¿puedo decir algo? Es que si no me va a pasar como ella. Aquí no se te olvidan las cosas de que... Sí, ahora abrimos, digamos, vieron que esto se llama tertulia. La idea es, bueno, no estamos en redondo, pero, en fin, sabrán comprender. Es una conversación, ¿no es cierto? A partir de esta presentación de este libro, que estuvo bien porque nos permitió, como me parece, no sé si quedaron preguntas, igual se pueden hacer más de detalles y demás, pero nos da una idea de por dónde vino la situación. Entonces lo que quería decir, a propósito de lo que surgió, es esta cuestión, o digamos, de la impostura, por decirlo, por ponerle un nombre, con los cuales se presentan los y las adolescentes, y qué nos pasa a nosotros como adultos y adultas respecto de eso, ¿no? Y porque, pienso, por ejemplo, otra situación, no la de la vestimenta, pienso los tatuajes. Los tatuajes suponen... No, pero, perdón, súper válido lo que decís. ¿Cómo es tu nombre? Sabrina, me encantó lo que dijiste. Sí. O sea, ¿sabes por qué? Porque así lo podemos piensa. conversar. No, es Aparte uno lo piensa, porque uno ve a una chica como con una una ropita así, vos decís, no, es lo primero que uno piensa, pero hay que ir más allá de eso. Exacto. Por eso te digo, pero... Yo me iba a referir a los tatuajes, porque uno la piensa, me hago cargo. Hoy no, porque ya la historia de los tatuajes ya está como, tiene unos años. Pero digamos, en algún momento los tatuajes, por ejemplo acá en el cuello, muchos piercings, mucha cosa, mucho en las manos, puede tener un efecto en un adulto, digamos, no deja de no tener efecto. El tema es qué efecto tiene, a dónde quiero ir yo. Con el tema de no perder
a partir de una impostura, de esto que puede ser la ropa, que puede ser los tatuajes, incluso la postura, los tonos de voz, en fin, tantas cosas que se podrían decir del mundo adolescente que aparte están buscando como ser, ¿no es cierto? Nos pueden alejar también, o no, o podemos preguntarnos y ver qué nos está pasando con eso, intercambiarlo con algún colega, qué sé yo, a ver si tiene la misma mirada. Digo, para volver a esta cuestión de no dejar de proteger, fue lo que vos usaste como verbo, digamos, de proteger a ese adolescente que parece que se lleva todo por delante, a ese adolescente que parece que la tiene muy clara, porque tiene calle. Yo esto lo he escuchado y uno puede como debatir, ¿qué es tener calle? Y ahí queda como una cosa, puede llegar a quedar un silencio. Eso me parece que puede surgir en el marco de una lectura acompañada, suponete, poder escuchar esas interpretaciones, esas lecturas que pueden hacer los adolescentes del texto, lecturas más superficiales a veces, en donde puede aparecer como bueno, nada, le lavaron el cerebro y no tenía calle y bueno, a mí no me va a pasar. Podría llegar a ser, estoy inventando, ¿no? Pero ahí da para la repregunta, ¿qué es tener calle? Bueno, en fin, en el marco de la lectura acompañada, que no es lo mismo que una guía de preguntas. Esto, perdón, ¿no? Me lleva, no puedo evitar pensar en mi adolescencia, ¿no? Donde yo fui criada por una abuela y una mamá muy machista, donde me pasaba esto, de que me prohibían usar short, musculosa, polleras cortas, porque decía que eso, textual, ¿no?, provocaba a los hombres, y que si me pasaba algo, la culpa iba a ser mía. Yo O sea, claro, si me permiten, a la sociedad, sí, a lo que marca la sociedad, o sea, lo que por lo general las personas piensan. la víctima pasa a ser la culpable. Claro, por eso es tan importante tener en cuenta que ponerse desde la perspectiva del adulto y saber que los adultos no atacan porque sí, que una cosa es sentir deseo y otra cosa es atacar. Bueno, yo quiero leer una nota al pie donde trato justo este tema. ¿Puedo? Sí. Obvio. Creo que no hay responsables de crianza que no se hagan al menos una pregunta respecto del desarrollo sexual de sus hijos e hijas al llegar a la pubertad. El sentido común alrededor de esta problemática, las concepciones que circulan en medios de comunicación masivos y charlas de pasillo en cualquier institución, lo asumido irreflexivamente por familias que no hablan de este asunto, lo que parece obvio pero no lo es, continúa siendo escalofriantemente represivo y estúpido, por no decir malintencionado a secas. ¿Está bien que en la escuela primaria dejen que las nenas de séptimo vayan con top y mini short? ¿O se creen que como la escuela es pública pueden hacer lo que quieran? ¿Está mal que una nena crea que puede hacer lo que quiere? ¿Cuál sería el inconveniente de que la nena se ponga un top exactamente? ¿Qué implica toda esta discusión? Yo misma la presencié entre directivos de una escuela, maestras y madres, que nadie está nombrando. Podemos hablar de la sexualidad, de lo que rechazamos y de lo que nos aterra, y de lo que imaginamos y deseamos, en lugar de lanzar frases hechas que relacionan precariamente un código de vestimenta con una supuesta moral que no queda claro por qué razón deberíamos compartir, ni por qué es mejor que otra, y que además imagina como única intervención posible la constricción sobre la niña. El registro de su cuerpo en desarrollo como fuente de peligro y de mal. Que no se vaya a creer que puede hacer lo que quiere. Y si lo que la niña quiere es precisamente que un adulto deje de tocarla. Bueno, termino. Sí, porque ahora lo que sí enlaza con la Ley de Educación Sexual Integral. Si esto es así hoy en día, con la Ley de Educación Sexual Integral 26.150 de 2006, desde hace más de una década, la situación en los años 80 y 90 de mi infancia y adolescencia era desesperante.
Y el punto neurálgico de todo esto es que ahí donde madres y maestras, psicólogos y pediatras, diputados y doñas ponen tabúes, prejuicios, ignorancias y reproducción de violencias empalagadas de buenas intenciones y miedo, ahí el abusador tiene una claridad meridiana sobre lo que le sucede a la puber, libre de todo tabú, un saber preciso de la etapa de desarrollo psicosexual en la que ella se encuentra y por lo tanto de cómo hacer para convertir toda esa confusión en un beneficio para sí mismo, o bueno, para someterla. No hay nada que deje más desprotegida a una niña o a un niño que toda esa parafernalia de prejuicios morales, omisiones, vergüenzas y terrores dentro del rol que se les cría normalmente. Nos quedamos mudas. Justo, no, pero es que justo era genuino, justo como ella conoce el libro, al pie de la letra, Claro, aparte para que veas que vos lo dijiste, pero digo, esto lo hemos discutido, como digo acá, con maestras, con directoras, y una lo piensa. Que yo nombré una arista, pero que hay otras aristas, o sea, ponerle, qué sé yo, la sexualidad en los medios, en YouTube, yo tengo hijos varones chicos, y nada, sí, tienen todo al alcance, ¿viste? Es una exposición. Que también las etapas. No sé si a que se salteen, pero sí a que necesitan sí o sí un abordaje de otra manera para que toda esa exposición tenga un cauce, digamos, ¿no? Y bueno, entonces capaz que en mi época, yo tengo 46 años, voy a cumplir 47. Soy del 78. En mi época nada, era ultra machista el asunto, yo me acuerdo que tenía además a los 12, 13 años una nena ya está desarrollada, ¿sí? Yo tengo más o menos, no, estoy más gorda, ¿no? Pero tengo más o menos el cuerpo porque tenía los 12, 13. Entonces me acuerdo que salía con bermuda, ni ahí que la lloré que son ahora, con bermuda, y me ponía las medias 3/4 hasta acá para que no se me viera me acuerdo que me la ponía hasta acá, que no se me viera ni la rodilla. Ibas caminando por la calle y te decían guarangadas. Iba con mi mamá, con mi abuela y no importaba, eso un poco, hay cosas que un poco se corrigieron, ¿no? Capaz que no hay tanto ahora, o yo me puse más vieja y no me dice nada. Las corregimos, las que También, se corrigieron. También, pero sí. Las estamos pensando en este momento, diría. Bueno, pero por ejemplo, yo mientras que lo escuchaba a ella, también me acordaba de, así como dijo ella, uno va para atrás. Yo en la escuela primaria, y no me acuerdo en qué año fue, pero bueno, los últimos años de la escuela primaria creo que fue, yo egresé en el 91, antes fue lo de María Soledad Morales, que fue, me acuerdo que me acompañó como en esos últimos años de la primaria, cuarto, quinto, sexto, no me acuerdo en qué año fue, y era una psicosis entre la familia, los vecinos, la maestra, todo el mundo angustiado y todo el tiempo nombrando lo que le había pasado a María Soledad, y sí, daba pánico. Y me acuerdo, mi abuela me decía, ¿crees que te pasa la de María Soledad? Entonces yo me tapaba todo. Como si las niñas... Igual salía con mi abuela a la compra y la hubiera pasado lo que le desagradaba. pasó por ponerse el uniforme de la escuela. Claro, está bueno ahí pregunta, digamos, nosotros que somos adultas y adultos, hacernos estas preguntas, ¿no? De cómo intervenimos, de cómo intervenir. O sea, porque tu abuela intervenía diciendo, te va a pasar lo de María Soledad, tapate, ponele, ¿no? O sea, o no sé qué. Pero digo, eso se podría pensar que era una intervención desde el miedo, algo así, ¿no? Entonces, creo que ahora podemos también empezar a ver que, bueno, hay herramientas que no estaban en esa época, como señala Sol, la ESI, digamos, que nos da algunas posibilidades. Bueno, hay esto en el marco de las políticas de cuidado. Como mamá de adolescente y joven, tengo dos niñas, también se aprende un montón, porque lo bueno de esta época es que hay mucha información y ellas crecieron libres y son totalmente opuestas a lo que fui yo, ¿no? Y ellas tienen muy claro que... Lo hiciste bien, entonces. Claro, a pesar de que yo estoy saliendo de muchas cosas de mi crianza, pero aprendo mucho de ellas también,
porque ellas me dicen, yo no tengo la culpa de que el otro sea enfermo, porque es como ella dice, salgo con ella y es un montón de cosas que escucho, pero ella no, ella dice, es mi cuerpo, yo estoy segura de lo que hago y yo no me voy a hacer cargo del enfermo que está al lado. Es que la ropa de uno no va a tapar la mentalidad atroz que tiene la usadora. Y lo que te pasó a vos es lo que me lleva a pensar de lo que ellas no permitirían hoy, porque tienen esa fuerza y esa información de que ellas no son las culpables. Mira. No sé si todos, porque como ella... Claro, hablo de... dijo, claro, ellos buscan determinadas características en niñas, porque eso, como yo cuando ella es una niña, y vos estás llevando a cuando vos eras niña, y ellos buscan determinados patrones que saben que sos débil o no tenés herramientas. Claro. ¿No? Y sí, para que haya una víctima tiene que haber un victimario. Sí, para mí lo que es interesante pensar es qué es lo que podemos como adultos, en dónde focalizar para impedir, ya les digo, no que se produzca un hecho aislado, sino que esto se croniquice y llegue a ser verdaderamente lesivo de la persona, ¿no? Y esto es un excelente testigo y hay que abrirle los ojos a los chicos. Sí. Usemos esta herramienta. bueno, todo. Gracias por reconocerle valor, muchas gracias. Pero más allá de eso, porque estamos hablando de la educación sexual integral, es obligatoria desde el nivel inicial. A nivel inicial no vamos a ir con este libro, entonces... Hay otros. ¿Dónde? Sí, pero a veces yo pienso esto, lo digo a ver qué piensan ustedes, porque esto lo digo un poco como maestra, porque a todo esto pues saqué el otro libro, después salió este año este libro que se llama La maestra ignorante, donde cuento mi experiencia como maestra en la escuela primaria, también hablo acá un poco de mis desafíos con la ESI, con los chicos y las chicas, desde el otro lugar, desde la maestra. Y hay algo que tiene que ver primero con que la palabra siempre esté habilitada y que no les impidamos a los chicos, a las chicas hablar, que muchas veces lo seguimos haciendo sin darnos cuenta, ¿no? ¿Qué fue eso que dijiste? ¿No? ¿Cómo? Ay, eso no se dice, qué feo, ¿de dónde lo sacaste? ¿No? A través de un montón de hábitos se desestima, por ejemplo, la palabra de los chicos. O la otra gran cuestión que yo lo he propuesto a pensar con las familias de mis alumnos es el tema de cuando se los castiga, por ejemplo, y se pasa el mensaje de que se los castiga por amor. Los chicos crecen sabiendo que están sufriendo, qué sé yo, golpes o distintos tipos de maltratos de la gente que los quiere y que eso es amor. Y eso, que los chicos crezcan creyendo que el maltrato es amor, es terriblemente desprotector. Y no tiene que ver directamente con el principio, con lo que uno diría la sexualidad. Esto se lo digo a ver qué piensan ustedes también como docentes. Y nuestro rol es muy importante. ¿Qué adulto va a ser ese niño? ¿Sabes? Poder tirar conductas, poder sanarlo. O sea, seguimos hablando de la protección. Solo usar la palabra protección. En educación, viste que se habla de políticas de cuidado, que es una cuestión que empieza hace un rato ya, pero que cada vez se instala más, porque parece ser que nuestra función docente no termina, tiene una gran parte, digamos, de toda la cuestión más bien de enseñanza, de los contenidos más duros, o instrucción si se quiere, o pedagógico, didáctica, todo eso, pero se entendió por diversas razones que parece ser que somos sujetos integrales, entonces necesitamos el aspecto del cuidado, digamos, porque si no se cae o si no se nos pierden algunas cuestiones que hacen a los sujetos, y nosotros tenemos tanto que ver con esta parte que es la constitución de los sujetos, aunque nos parezca un poco, nos dé como un poco de zozobra, digamos, porque es bastante responsabilidad, pero finalmente esto es así. Y creo que, bueno, si nos calmamos, luego que nos da como una cierta tensión, nos podemos calmar y pensar entre varios, de poder ajustar nuestras intervenciones. Entonces pensaba,
El cuidado, bueno, están las políticas de cuidado, podemos echar mano de las políticas de cuidado, podemos ir a la ABC, en fin, y vamos a tener varias que no son solamente la ESI, hay prevención específica, bueno, un montón de cuestiones. Y cómo cuidamos, que es lo otro que estaba trayendo recién Sol. Una pregunta pertinente que, bueno, nos quedarán en nuestra cabeza y la seguiremos después pensando, digamos. ¿Cómo? O sea, cuidamos, pero ¿cómo cuidamos? Eso es cuidar, bueno, a propósito de la letra con no sé, de castigo y entonces te cuido por amor, o como la abuela tuya del tema de meter miedo, que es muy habitual esa forma de, entre comillas, cuidar, pero lo que nos pasa, a ver si no hay otra forma, que sea, por ejemplo, escuchar a los chicos, primero entrar en conversación, es muy difícil esa parte. ¿Qué nos pasa? Lo podemos hacer de a dos, si nos da vértigo, o sea, uno, varios. Y los chicos siempre dan señales. Bueno, las señales, esto. ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son las Por señales? ejemplo, a mí me pasó con una nena de 6 años de primera, era saliendo de pandemia. La nena era muy expresiva, o sea, cuando nos veíamos, porque eran las burbujas, después que volvimos de la pandemia, y ella era muy intensa, muy expresiva, era abrazar y no querer soltar. Cuando venía la mamá a buscarla no se quería ir, que te extrañé, que al tiempo, en altas horas de la noche, me llega una foto a mi celular de una pan de hamburguesa, pan de pancho, pero en vez de tener el pancho tenía un miembro masculino. Me metí el celular de la mamá. Yo lo primero que hago es, al otro día, hablé con la directora, hablé con el equipo de orientación y bueno, se cita a la mamá. Bueno, para no hacerlo tan largo, la nena se llegó a que la nena era abusada por el hermano mayor. La mamá se iba a trabajar y el hermano mayor era: o no te doy de comer si no haces esto, o no te doy, o no vas a salir a pasear, o te doy una golosina si no haces esto. Es tristísimo, pero en pandemia pasó millones de casos de eso, sí. Y la mamá lloraba y lloraba y lloraba y decía: tengo una nena abusada y un hijo preso. O sea, porque aparte del hijo, tenía novia, eso es lo que decía la mamá. Yo no entiendo, la novia dormía con él. Igual. Pero bueno, se llegó a ese. Y la señal era que la nena era... Pero yo no me di cuenta hasta que recibí esa foto. Algo está pasando. Sí, por un lado, qué bueno que estabas vos y qué bueno que estaba en la escuela. Eso es lo primero que me gustaría decir. Y por otro lado, dos cosas más quiero decir. Una cosa que es importante entender es que me parece que es útil separar, recogiendo un poco lo que hablábamos también de la vestimenta hace un rato, y lo que es el deseo, la sexualidad vivida con alegría y para el placer y como una forma de vínculo y de afecto, de lo que es el abuso. Las relaciones, el abuso sexual no es una relación sexual. No es algo normal. Es una agresión. No sé si es normal o no es normal, pero no tiene que ver con el placer, el afecto, la alegría que se busca en una sexualidad consentida. Digo, porque si decimos, bueno, pero él tenía novia, igual no está en la misma, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque lo que ese chico hacía con la hermana era una agresión. Lo que haría con la novia sería otra cosa, no sabemos. Eso me parece importante separarlo, porque si no seguimos pensando eso, ¿no? Como, un señor o quien sea me dijo por la calle algo de mi cuerpo, algo agresivo, porque todos lo hemos escuchado, nos decían barbaridades, cosas agresivas, desagradables, para vernos, que para hacernos disfrutar, para como parte de la sexualidad. No, el disfrute ahí es verte asustada, verte incómoda, restringir tu libertad de movimientos. Digamos, eso no tiene nada que ver con la sexualidad vivida como algo feliz.
¿no? Que es lo que queremos, una sexualidad vivida de manera feliz, como sea que cada quien la quiera vivir. Me parece importante empezar, porque yo también lo tenía mezclado, pero me parece que es útil empezar a separar eso de a poquito, ¿no? No sé qué. Sí, yo tengo un ejemplo que también es de 2019, o sea que muy... porque quiero ir a volver sobre la cuestión de... Estoy pensando cuando quiero ir al ejemplo y a todo lo demás, estoy pensando todo el tiempo en qué preguntas nos tenemos que hacer nosotros, nosotras, como adultos antes de diseñar un dispositivo, una intervención. Creo que que estaría muy bueno que lo podamos hacer, porque a lo mejor lo están haciendo, bueno, no sé, continuemos haciéndolo, porque a veces, viste, hay que hacer taller de ESI, suponete. Entonces venimos con las láminas, no sé qué, y bueno, las imágenes van por un lado, la representación va por otro lado. No podemos hablar de todo hoy igual, pero tiro como esto. Entonces, pensemos para qué, tomémonos el tiempo. Y está el tema del cuidado y está el tema, lo que hablábamos antes, digamos, de qué es cuidar, qué vamos a querer que sea cuidar. ¿Vamos a tomar al niño como protagonista o vamos a nosotros bajar línea y vamos a suponer lo que al niño le pasa o le puede llegar a pasar? Escuchemos y después vemos en todo caso. Y después está esto de desnaturalizar, creo, algunas cuestiones como esta del consentimiento. Sol dice en su libro, habla muchas veces de confusión, de que estaba confundida. Entonces, digamos, yo pensaba en esto de consentimiento y confundida, como que por ahí tiene el mismo prefijo, pero son cuestiones bien distintas, digamos. En el caso de este ejemplo que vos traes de la niña, o el caso de Sol, no había consentimiento alguno, digamos. Y ahí viene el ejemplo que voy a traer ahora, de esto del 2019, en donde era una escuela técnica y los directores eran varones, el director y el vice eran varones, y recalco esto, me parece que acá hay una cuestión que se juega también desde la perspectiva en que nosotros miramos esto, perspectiva de género. Entonces, director y vice, varones, una niña de primer año de la secundaria, en una escuela de mayoría varones, una técnica. Entonces ella también sufre una situación de abuso. A nosotros nos convocan desde el COF, no sé si tienen idea, que bueno, intervienen en situaciones de alta complejidad en esa época. Nos convocan porque esta niña había, digamos, se le había despertado un problema de salud mental bien importante, estuvo internada y demás. A partir de esta cuestión, digamos, eso es lo que interesa, eso es lo que le tiene que interesar a la escuela en todo caso. No fue antes, ni que si la personalidad previa, pasó esto y ahí se sucede este hecho. Entonces, bueno, en conversación nosotros con el equipo directivo, como para ver cómo estaban pensando esta cuestión, el director plantea, pero bueno, ella estaba en los recreos, porque esta había sido en el baño varias veces, bueno, en fin. Pero ellos estaban ahí en el recreo, o sea, como que era consentido, digamos, para esto era la hipótesis del director. Su mirada es. Su mirada era la del consentimiento, y el consentimiento para 2019. El consentimiento para él era verlos juntos y que ella no estuviera llorando por los pasillos, algo por el estilo, que no fuera a tocarle la puerta y dijera, señor, este chico me está tocando en el baño. O sea, bueno, por supuesto que ahí nosotros le preguntamos al doctor qué era para él el consentimiento. Bueno, él siguió la conversación, pero quiero decir que esto, desnaturalizar y también en nosotros. En nosotros primero para poder ir a hablar con un director después, digamos, ¿no? Porque si no, el señor nos dice esto y decimos, ah, pucha, claro, estaban ahí, la verdad, no había forma, no se veía. Me acordé de esta escena cuando hablaban
Y ella yo creo que estaba, como decía Sol en su libro también, estaba confundida en todo caso, que es distinto. Bueno. Gracias por traer esto tan lindo que dijiste de volver a hacernos las preguntas, ¿no? Porque yo acá, bueno, como me tocó tener que pensar mucho sobre esto, hay algunas cosas que pensé, pero todo está abierto a seguirlo pensando, ¿no? Pero en ese camino me da ganas de compartirles esta reflexión que yo hice en su momento, que tiene que ver con que el abuso produce un daño y opera directamente sobre la dimensión del afecto. Y a veces no es tanto sobre el cuerpo, es decir, sí es sobre el cuerpo, por supuesto, porque si no, el delito es sobre el cuerpo, pero es como si el cuerpo, lo voy a decir así, no técnicamente, como escritora, me voy a permitir hablar como escritora, es como si el cuerpo fuese el medio para producir el daño. De hecho, en los casos en los que el abuso se vuelve crónico, se repite muchas veces, y el abusador no deja huellas, daños en el cuerpo, no es eso. Entonces se produce el daño real que se está produciendo es sobre el sistema de afectos que tiene la persona. Entonces muchas veces las víctimas, sobre todo en la adolescencia, pero me imagino que en la infancia debe ser igual, por ahí experimentan estas sensaciones como de enamoramiento, que vienen acompañadas de mucha angustia o de deterioro de la vida afectiva personal. Discúlpame por Es el psíquico. Para mí, claro, para mí el abusador es un encantador de serpientes. Te lo envuelve todo y te lo transgiversa todo. Y el daño psíquico es irreparable. Está latente siempre. No sé si no es reparable, pero No creo, podés sanar, se arreglar. no. Por decir, no se arregla. ¿no? Sí, solo Para hablaba de sanar, una digamos. cicatriz. Sanar, perdonar, pero no creo. Ahí uno podría pensar si es una herida abierta, vamos a seguir pensando, una herida abierta o una cicatriz, ¿no? O sea, tenemos cicatrices de varios tipos, digamos, todos, o sea... Y uno hace algo con lo que hicieron de una también. Sí. En ese sentido, ¿quién podría decir? No, yo no sufrí nada en la vida, yo llegué acá divina y digo, eso en ese sentido nos vamos armando, porque si no puede ser desolador también, ¿no? Tomo lo que ella decía de hacernos preguntas. Yo creo que como docente constantemente nos estamos haciendo preguntas cómo abordar un tema, cómo llegar mejor. Y a veces me pasó que a través de una pregunta disparadora para las clases de ESI surgen tantas cosas que por ahí todo lo que planificaste quedó a un lado. Qué bueno, Y los chicos lo van llevando para otro lado, y ahí la importancia de la intervención nuestra y la escucha y la observación, ¿no? Eso vuelve, ¿viste? Porque no es casual que esta chica te haya llevado ese video. Y es el vínculo que vos haces con ese alumno. Bueno. Con ese otro, porque no todos te van a tener esa habilidad o eso de querer abrazarte y besarte. Ese vínculo que vos formás a lo largo del año o los años, y que inconsciente o no te mandó la foto, y que con ese abrazo y con esas miradas cotidianamente te estaba diciendo un montón de cosas, Sí. y que vos las pudiste ver como institución educativa. Quizás a través de las fotos te estaba pidiendo ayuda, no lo dudo. Sí, y que se pudo darle la ayuda que necesitaba, y al principio la mamá negaba todo, que no podía ser, que Difícil, ¿no? pero después sí, era contener a la mamá también, porque estaban los dos hijos, quien ayudaba. Bueno, el tema también pensaba, ¿no? O sea, cualquiera puede hablar, perdón, porque por ahí estamos hablando Sí, mucho. O sea, la palabra está para que cualquiera Sí, levante la mano y por diga, favor. yo quiero ir por otro lado. Yo estaba pensando esto que habías comentado, Sol, con respecto a como un testimonio que sirvió a vos para verte reflejada en algunas cosas, pensar otras, ¿no? Y también había escuchado esto en algún momento, como que muchas madres
ven, bueno, o pasan por ven situaciones de abuso en sus hijas y ahí como que ellas caen en la cuenta de que habían sido abusadas en su momento. Y pensaba esto también, ¿no?, de tener este libro en las escuelas como una herramienta para las adolescencias en este momento, para futuros docentes, ¿no?, porque están, dijeron, en profesorados y en lugares de formación, pero también para llevar esto a las familias también, así como decimos pensar y preguntarnos cosas nosotros, transportar esas preguntas a las familias, ¿no? Y hay gente que tal vez eso no lo había pensado en su momento porque no tuvo las herramientas, porque en ese momento el paradigma era otro, porque no estaba la ESI, por muchas otras cosas. Digo, no se pudo hacer una venda, porque